¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente saludándolos. Les vamos a mostrar, a dar seguimiento al video anterior de cómo se hace un núcleo con 4 bastidores estampados, su reina nueva, caja nueva, todo nuevo, y el desarrollo que llevan. La verdad está impresionante cómo se desarrollaron. Claro, esto lo hacemos después de una buena cosecha o de una cosecha para que tenga muchísima abeja la colmena y poderle sacar la pura abeja. Le vamos a dar seguimiento. Vamos a ver cómo anda esta colmenita. Miren nada más que chulada. Quiero que la vean. No me la van a creer. Van a decir que son mentiras. Miren nada más. Tiene 15 días que se hicieron. Se pegan aquí un poquito los divisores. ¡Ay, amá! Ay. Miren. Reservas. Polen. Estamos, cuestión de fechas, saliendo de la cosecha de mezquite. Miren qué canija, hizo su reina. Trae postura, trae todo y está haciendo su reina para enjambrar. Esto sí que no me lo esperaba. Veanla, está llena de postura. Y está haciendo reina. Toda la cerita está nueva. Miren. Ya trae sus reservas. Déjenme observar. Yo en el sol. La postura. Fíjense que trae postura. Trae todo. Me tiene intrigado porque está haciendo reina. Por ahí traemos comentarios que tenemos un proveedor de reinas que nos está generando mucho enjambre con sus reinas. Y la verdad, no le veo postura recién puesta. Veo postura que ya tiene días. Posiblemente a lo mejor la matamos en el movimiento que hagamos o que hicimos. Entonces, lo que sí vieron ya fue la diferencia de cómo estaban a cómo están. Y ya se alimenta normal, como un nuclecito. Nada más le damos. Yo le echo. Encárgate ya. Lo que hacemos es darles, por ejemplo, su comidita cada 8 días. Esta todavía no le toca. Le dimos ahora en la semana, pero hicimos el video. ¿Y qué creen? Que no lo podemos descargar de un teléfono. Y por eso lo estamos grabando nuevamente. Pero miren, todo esto está lleno de postura. Ya pusieron. Sí, efectivamente ya está puesto, ya está trabajado. Este es el de la orilla. Vean las reservas. Ah, qué chulada, miren. Ya operculó. Ya operculó. Miren, ya operculó. Esta es la cría operculada. Para el que no sabe, este es el opérculo, lo que cubre la celdilla. Esta posiblemente nazca en unos 8 o 10 días. Y esta otra pues nace como en unos 18. Pero qué chulada. Miren. Núcleos desde cero. Lo hicimos como si fuera un enjambre. Empiezan desde cero. Con pura cerita estampada.
También se pueden hacer con puro alambre, nada más hay que echarles más comida para que hagan la cera. Pero esto es una hermosura. Miren nada más. Todo esto ya está puesto. Detalle de estos núcleos, se van a dar una despobladita. En unos días, en lo que nace la otra, se van a empezar a despoblar. ¿Por qué? Porque pues traemos abejita vieja. Estos los hicimos, recuerden que los hicimos de abeja de las colmenas después de la cosecha. Si vemos hacia allá, hazme una toma de los apiarios. Cosechamos y enseguida de la cosecha sacudimos la abeja para hacer este tipo de núcleos. Entonces sacudimos la abeja y la colmena se quedó fuerte, con postura, con abeja por nacer. Entonces, después de que hicimos estos núcleos, hicimos otros núcleos que a ratito se los voy a enseñar, con la abeja, con la cría que traían las colmenas, porque traían doble cubo. Entonces, de los cubos sacamos los bastidores de postura, sacamos más abeja, y en un ratito los van a ver qué fuertes están. Están más fuertes todavía que estos. ¿Por qué? Porque pues aquellos traían cría por nacer. ¿Sí? Aquí de todo nos da la viña del Señor. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Aquí este está un poquito más atrasadillo. Miren. Aquí ya trae la postura, déjenme verlo para no echarles mentiras. Sí, ya la trae. Miren. Aquí ya trae la postura. Todavía no termina de trabajar la cera. Trae menos abeja. Y esta ya se despobló más todavía. ¿Por qué? Porque se le está... se le está acabando la abejita vieja. Pero ya va a empezar a nacer y se va a reforzar. Pero quiero que vean qué chulada. Traen sus reservas, su postura perculada, su postura recién puesta y estirando la cera. Entonces, es una chulada. Una chulada y todo nuevo. O sea, aquí nos quitamos de enfermedades. ¿Por qué? Porque traemos toda la abejita nueva. Esta la habíamos revisado y estaba huérfana. Por eso la marcamos con la cajita. Vamos a ver cómo va en su orfandad. Mire. Trae muchita abeja. Déjenme revisar. No trae postura. Entonces sigue huérfana. Y ni cómo hacer. Ah, no, ya trae postura. A ver, déjenme ver bien que mis ojos luego ya no me ayudan. No, pero sí trae postura. Quiero pensar que traen la reinita por ahí. No es que no la veo. Aquí está. Era la reina. Es una reinita nueva. Nuevita. Vamos a dejarla quieta para que trabaje. Miren nada más que chuladota. Espero sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran saber. Les podemos apoyar. Miren qué hermosura. Ya trae todo su posturita, ya viene operculando. Ahí traemos abeja con polen.
Traemos las reservas en la parte superior. Ya traemos la reserva de miel de orilla a orilla. Voy a mostrar del otro lado, miren. Todo puesto, reserva de orilla a orilla. Lo único que necesitamos es dar un alimento muy espeso, pues porque la estamos forzando a que haga sus bastidores, que haga su cera, que lo estire, que tenga postura. Nosotros le dimos alimento, pero también hay una entrada del campo. Qué chulada. Esto es una chulada, mis amigos. No es fácil, se requiere de tiempo, dedicación. De estos hicimos 100. Aquí en este apiario hicimos 50. De esos 50 se nos fugaron porque, como vieron ustedes, hay que taparlos con la mallita. En este video voy a hacer que pasen la primera parte, unos cortos de la primera parte, la segunda parte, que es esta, para que ustedes vean la diferencia. Cuando se taparon con la malla, se fugaron por las orillitas algunas abejitas y me dejaron vacías 7 cajas de 50. Importantísimo ponerlas en sombra, lo demás está en el sol. Estas deben de ir en sombra porque se sofocan, como están encerradas, y luego a veces es casi pura pecoreadora. Lleva un poco de nodriza porque tú le vacías parejo, entonces no sabes qué cantidad lleva. Nos damos cuenta por los bastidores que vaciamos del mismo bastidor de cría. Entonces ahí nos damos cuenta que pues iba un poco de obrera y nodriza. Entonces, para que ustedes vean todo el seguimiento hasta ahorita, hasta donde vamos, y haremos el otro ya cuando empecemos a meterles bastidores. De hecho, ahorita les voy a mostrar otros que ya le metimos bastidores porque estaban tan fuertes que necesitaron bastidores para ya trabajar. Estas no les puedo meter bastidores ahorita porque ¿qué va a suceder? Que se va a despoblar porque la abeja ya es vieja, se va a morir, pero van a hacer la nueva. Entonces yo tengo que esperarme cuando menos unos 15 días para poderle meter más bastidores. Que la abeja nace en unos 8, más o menos 8 o 10 días, y después de que nazca esa abeja, pues hay que darle unos días para que empiece a tapizar los bastidores otra vez, y ya podemos meter más bastidores. Aquí les voy a mostrar. Estos son, según yo, déjenme ver si son estos, que habíamos hecho otros nuclecitos. No, estas son colmenas, pero mira, de todas estas colmenas sacamos la abeja. Y miren qué fuertes están. Están llenas de abeja. O sea, no despoblamos. Y también, ¿para qué queremos tanta abeja? Nada más para alimentarla. Miren qué chulada. Ahorita aprovechamos toda esa abeja en núcleos. Podemos, en caso de ser necesario, vender nuestros excedentes y capitalizarnos para la alimentación. Miren, tan fuertes. Pura chuleta. Bueno, vamos a ir a ver, ahorita le vamos a poner un pausing para ir a ver otros que están en la otra sección. Pues miren, amigos, aquí todas las colmenas se encuentran en cámara de cría. Les quitamos las alzas, les quitamos los doble cubo, quitamos todo. Aprovechamos la abeja para hacer los núcleos. Y con esto evitamos una sobrealimentación o que las colmenas pues nos coman las reservas. Entonces las bajamos de población, le diezmamos su población, por lo tanto alimentamos los núcleos, pero ya no alimentamos ahorita la colmena. Cuando menos un mes, y ya después empezamos a alimentar otra vez. Eso nos ayuda mucho para no mantener abeja de Oquis. Entonces mantenemos únicamente la que está trabajando.
la que está produciendo, que son los núcleos, y dejamos la colmena fuerte, la dejamos descansar, la dejamos tranquila y nada más estamos al pendiente cuando se empieza a comer sus reservas para empezarle a dar alimento. Aquí vamos a ver ahorita otros núcleos, los pusimos en diferentes puntos, sombreaditas, para evitar el pillaje. Entonces con esas 400 colmenas, pues imaginarán ustedes que el pillaje es alto. ¿Qué hacemos para evitar el pillaje? Las bañamos de agua, traemos agua y cuando vamos checando, vamos echándole agua a las colmenas en la parte de arriba, en la tapa. Arriba de la tapa por fuera se echa un bañito de agua para romper la feromona y que no estén pillándose unas con otras. Aquí vamos a ver otras que se hicieron de pura cerita. No les quiero hacer muy largo el video, que luego se me van a aburrir. Pero miren, estos alimentadores funcionan como divisores. Se me olvidó la cuña. Hay una disculpa. Perdónenme por ser tan guapo, por no decir otra cosa. Y luego los bastidorcitos que luego quedan un poquito apretados. Ay, 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 qué chulada. Miren nada más. Qué bonita postura. La cera la ven pandeada porque se colgó un poquito por el sol. Tuvimos problemas de demasiado calor y se colgó un poquito la cera. Qué chulada. Si ven las reservas, miren, reserva de orilla a orilla, postura. Esto es lo que buscamos en una colmena. Miren. Así están prácticamente todos los bastidores. Miren, qué reserva tan chula. Sí. 15 días tienen estas colmenitas, estos nuclecitos. 15 días nada más. Los puedes hacer con bastantita abeja, no afectas la colmena. Las colmenas las tenemos con hasta 8 bastidores de pura postura. Vamos saliendo de la cosecha. Entonces están muy, muy fuertes. Miren. Puro igual, esto es lo que van a ver en todas estas cajas. Una preciosa reserva. Ya cuando logramos tenerlas aquí, ya no necesitas tanta comida. Aquí le estábamos metiendo alimentadores llenos de 2,5 litros aproximadamente. 2 de azúcar por 1 de agua. Ya ahorita lo que vamos a hacer es darle una comida de mantenimiento, que va a ser 1 de azúcar por 1 de agua. Y nada más le vamos a dar 1 litrito. Es todo lo que le vamos a dar para que se sigan manteniendo. Ahorita no queremos desarrollarlos ni crecerlos. Si alguna es muy fuerte, alcanza a agarrar algo del campo, pues la dejamos que meta un poquito de néctar de allá. Pero nosotros únicamente le vamos a dar 1 litrito de alimento medio, dependiendo como las veamos. No a todos se alimenta parejo. Eso es algo muy importante. Algo muy importante también que les digo, lo que funciona en tu zona o lo que funciona en mi zona no funciona en la tuya. No es igual. Sí, hay zonas muy, muy abundantes de néctar. Entonces, hay que irlo checando. Ustedes vean la necesidad. Aquí nos ganó, miren. Les voy a decir aquí qué sucedió. Esta semana pasada que revisamos, tenía muchísima postura. Y le metimos este y este bastidor. Si ustedes se fijan, está recién puesto y ya con reservas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esta nos rebasó? Porque esta colmena se le vino, bueno, este núcleo, se le vino la mamá. En lugar de que nos trajéramos la hija sin reina, se nos vino la reina. Por eso aquí están viendo dos bastidores ya trabajados. Este es
trae propóleo en las orillas, trae polen. Lo que le estoy viendo, aquí está, mira, ya está puesto. Mira, acá está la reina, es una italiana, cabecita roja. Está preciosa, a mí me encanta ese tipo de reinas. Son muy trabajadoras, mucha postura, siempre traen demasiada postura. Hay que alimentar un poco más, pero recuerden que nosotros estamos en polinización, entonces nos cuesta más de alimento, pero traemos unas colmenas muy fuertes, que es lo que nos demanda el mercado. Les digo que estos bastidores nos los dañó el sol, están nuevos, los dañó el sol. Vean el alimentador, miren, hizo pencas adentro de lo fuerte que está esta colmena. Pues ya prácticamente colmena, ya traemos 2, 4, 6 bastidores. Esta se nos vino la mamá, pero la chamba es la misma. Trabajaron, nada más que no perdieron tiempo de postura. Las otras sí perdieron tiempo de postura, porque en lo que sale la reina nueva de la jaula son 3 días, a veces pone hasta el 5.º día. Nos atrasa un poquito. Miren. Postura, reserva, polen. Aquí traemos el polen. Ahorita lo que tenemos floreando es el nopal. Está muy anaranjado este polen. Yo me figuro que es nopal. Miren la reserva. Acá al medio la postura. Nosotros, sin ver el bastidor, les podemos decir cuántos trae cuánto, o sea, si trae postura o no. Todo este bastidor trae postura en el lado izquierdo. Miren. Sí, porque se ve cómo abren toda la zona que abren para postura. Aquí trae polen, aquí trae reservas. El polen está aquí. Traen de muchos colores, ahorita están metiendo, yo creo que de nopal y alguna hierbita que anda en el campo. Está todo seco, si voltean a ver la cámara, está todo seco. Únicamente los mezquites están verdes, el huizachi ya no está floreando. Pues no sé de dónde estén sacando. Pero una gran ventaja también que se tiene, que una colmena o un núcleo nuevo, con reina nueva, avanza demasiado, trabaja mucho, mete néctar, trabaja cera, viene la reina bien pila. Es como los muchachos, bueno, ya ahorita los muchachos ya salieron muy huevones, ya no quieren trabajar, pero una gente joven tiene mucho power, es incansable. Y ya así como lloviznando de 50 para arriba, ya como que le pesa a uno la chamba. No es lo mismo. Entonces las abejitas son muy trabajadoras cuando traen su reina nueva. Ya no le vamos a mover aquí ahorita, los voy a llevar a otro lugar para que vean otros núcleos que hicimos, que esos sí llevaban panales con cría, y para que vean ustedes la diferencia. No le vamos a mover aquí ya más. ¿Por qué? Porque tenemos 400 colmenas, entonces si le movemos mucho se va a soltar la feromona de la miel y se las van a comer, las van a pillar. Entonces, para que no tengamos un accidente, ahorita les mostramos otras de otro apiario. Pero ya vieron, 4 bastidores de cera estampada, una reina, todo el material nuevo, un divisor, un alimentador. Hay que meterle el alimentador lleno de alimento durante los 3 días que está encerrada en sombra. Tiene que llevar la malla arriba para que no se ahogue. La tapa la lleva sobrepuesta para que ventile. ¿Sí? Y estos son los resultados que van a tener. No me despido.